¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué horas nos vean y desde dónde nos vean. Desde aquí un saludo de parte del profe Toil hasta allá, hasta donde quiera que estén, del otro lado de la pantalla. Y pues como siempre, como es costumbre en este canal, vamos a comenzar este video con lo que viene siendo una frase. En este caso, la frase que les comparto es: los más grandes no vencen a los más pequeños, pero los más rápidos sí vencen a los más lentos. Es una frase de John Chambers. Muy bien, vamos a comenzar. En cuestión de los capacitores, vamos a tener capacitores que puedan conectarse en serie o que puedan conectarse en paralelo. Cuando se dice que los elementos están conectados en serie, quiere decir que están conectados uno a otro de forma secuencial, de tal manera que la corriente eléctrica que pase a través de ellos solamente va a tener un solo camino o trayectoria por donde pueda seguir, no así con lo que viene siendo una conexión en paralelo. Un circuito en paralelo es cuando los dispositivos están conectados no de forma secuencial, como lo podemos ver de este lado, sino de forma adyacente, lo cual me implica que la corriente va a tener dos o más caminos para poder fluir. Esto repercute en la estructura ¿cómo se llama? Del circuito cuando nosotros queremos determinar sus parámetros. Por ejemplo, la corriente total para un circuito serie va a ser igual a la misma corriente que pasa por el condensador 1, la misma corriente que pasa por el capacitor 2, la misma corriente que pasa por el capacitor 3 o en un capacitor N. Aquí podemos tener una N cantidad de capacitores conectados en serie. El voltaje total que yo voy a tener aquí, las caídas de tensión, van a ser igual a el voltaje que yo tenga en el capacitor 1 más el voltaje que tenga en el capacitor 2 más el del capacitor 3 más el voltaje en el capacitor N. Y aquí viene la parte importante, la capacitancia total. La capacitancia la vamos a entender como que es el parámetro bajo el cual es una propiedad para retener o almacenar carga eléctrica a partir de un condensador. Entonces vamos a tener que la capacitancia total va a ser igual a el inverso de la sumatoria de inversos. Vamos a ver ahorita lo que va a ser un ejemplo al respecto de esto en un momento más. Cuando tenemos condensadores en paralelo, los capacitores en paralelo, si observamos, aquí es diferente a lo que tenemos aquí. La corriente total ahora va a ser la suma de cada una de las corrientes que ya se fueron por cada una de las ramas. Entonces, la corriente total será igual a la corriente en el capacitor 1, más la corriente en el capacitor 2, más la corriente en el capacitor 3, más la corriente en el capacitor N. El voltaje total va a ser el mismo voltaje que yo tenga aquí, lo voy a tener en el siguiente capacitor y en el siguiente capacitor y en el siguiente. Entonces eso voy a tener que el voltaje será el mismo para el caso de un circuito en paralelo. Y sin embargo la capacitancia total va a ser ahora, se la vamos a determinar de una manera distinta. La capacitancia total va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los valores de las capacitancias. ¿Cómo podemos visualizar esto? Visualizar las capacitancias, cómo se determinan con una y con otra. Para quienes ya están familiarizados con resistencias en serie y en paralelo, notarán que las ecuaciones son al revés. Si yo calculo una resistencia total en serie, pues lo que yo voy a obtener es una ecuación similar a esta. Si yo voy a determinar resistencias en paralelo, lo que yo voy a obtener es una ecuación similar a esta. Y esa es la parte que va a cambiar directamente con lo que viene siendo los condensadores. ¿Sale? Vamos a ver entonces en este caso cómo sería para lo que viene siendo un capacitor. Si yo tengo por ejemplo un capacitor, vamos a darle este valor a este capacitor 1 un valor de 2 microfaradios, al capacitor 2 le doy un valor de 4 microfaradios, al capacitor 3 le doy un valor de 5 microfaradios y al capacitor N le doy un valor de 10 microfaradios. ¿Cuál va a ser mi capacitancia total? La capacitancia total va a ser igual a el inverso de la sumatoria de inversos. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 más, que es lo que yo tengo aquí, más 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 10. Entonces,
Esto yo lo debo de llevar a lo que viene siendo un común denominador, porque tenemos que cada uno de los denominadores de las fracciones que tenemos aquí abajo son diferentes. Entonces en la parte de mi numerador me seguirá quedando un 1, en la parte de abajo mi común denominador será 20, y entonces tendremos que 20 entre 2 equivale a 10, más 20 entre 4 equivale a 5, por una que tenemos aquí, pues sería 5, 20 entre 5 equivale a 4, por una me va a dar 4, y 20 entre 10 me va a dar 2, por una pues me va a dar 2. Entonces vamos a observar que esto será igual a, podemos ponerle aquí 1 entre 1, 1 entre 1 sigue siendo este 1 que tenemos aquí, y sumamos entonces 10 más 5 más 4 más 2, esto me daría un total de 21 sobre 20. Hacemos por notaciones en matemáticas producto de extremos con producto de medios, y entonces vamos a obtener que esto será igual a 20 sobre 21 microfaradios. Esta será la capacitancia total que nosotros vamos a tener para este circuito cuando está en serie. Cuando lo tenemos en paralelo, si nosotros tenemos los mismos valores de 2 microfaradios con 4 microfaradios con 5 microfaradios con 10 microfaradios, pues nosotros lo que vamos a hacer para calcular la capacitancia total será igual a la suma de cada uno de ellos. Entonces pondremos igual 2 microfaradios más 4 microfaradios más 5 microfaradios más 10 microfaradios, y esto va a ser igual a, sumamos 10 y 5, 15, más 4, 19, más 2, 21, entonces mi capacitancia total será igual a 21 microfaradios. Bueno, con esto pues llegamos a lo que viene siendo el final de esta parte de repaso con respecto a los capacitores, esperando que les haya quedado claro. Se despide como siempre su amigo el profe Toil, esperando que se encuentren muy bien de aquel lado. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.